Hermosa, gracias a nuestro hermano Byron por darnos la oportunidad y a su familia por este momento de adoración y alabanza para la iglesia de Apopa, que también le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo en la iglesia de Apopa y la iglesia de Denton. También bienvenidos hermanos también que están con nosotros de diferentes lugares, en Italia, que siempre nos ven, en México, en diferentes estados de Estados Unidos, en Guatemala y en El Salvador. Bienvenidos y Dios les bendiga. Vamos a seguir hablando. Nosotros estamos en la iglesia de Apopa hablando sobre el poder del evangelio. Ese es nuestro tema, una serie de diferentes temas que hemos venido tocando, y hoy uniéndonos a nuestros hermanos en Denton, quiero seguir hablando sobre este hermoso tema, que es el poder del evangelio. El evangelio, dice el apóstol Pablo, que no es nada más palabrería, sino es poder de Dios para salvación. Ese es el poder del evangelio que nosotros necesitamos en estos momentos finales. Recuérdense que estamos viviendo tiempos finales, tiempos decisivos para la iglesia, y este es el momento de la iglesia de empezar a caminar como verdaderamente es la iglesia, ya no detrás de cuatro paredes o en medio de cuatro paredes, sino mostrando al mundo quién es verdaderamente Dios, quién es el evangelio, qué es el evangelio que nosotros seguimos y qué es el evangelio que nosotros vamos a proclamar hasta que el Señor venga. Y hoy quisiera hablar sobre un tema bastante controversial. En el tiempo de Jesús, el Señor se topa en Lucas capítulo 10, con un hombre, con un abogado de la fe de la época, y se topa, y aquí vemos uno de los textos más conocidos, una de las obras literarias, dicen algunos escritores, más bellas a nivel mundial, que es la parábola del buen samaritano. Ese versículo es tan conocido como el Salmo 23. Este versículo es tan conocido como cuando el Señor Jesús dice en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos trae una gran, pero gran enseñanza en esta tarde, y quiero que vayamos poco a poco viéndola, poco a poco metiéndonos en esta preciosa parábola y en esta preciosa enseñanza que el Señor en este momento quiere darle a la iglesia. Así que voy a pedir a nuestro hermano pastor que me ayude a leer Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, por favor. Amén. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre sus propias cabalgaduras, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Entonces, en este precioso pasaje, el Señor Jesús ofrece una explicación hermosa sobre la ley, con el fin de ilustrar el amor y la misericordia, que son dos cosas que necesitamos empezar a poner en práctica como iglesia de Cristo.
Nos enseña que es mucho más importante ejercitar el espíritu de la ley que nada más el conocimiento de la palabra. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento increíble de la palabra. Muchos de nosotros, mi amado hermano, hemos escuchado la Biblia, hemos escuchado la palabra, tenemos un bagaje de palabra dentro de nosotros, tenemos un gran, hermano amado, repertorio de textos ahí esperando para salir, pero muy poco ejercitamos el espíritu de esta palabra. Y el espíritu de la palabra que está hablando aquí el Señor Jesús es el amar al prójimo como a sí mismo, sin excepción de personas, sin excepción de nacionalidades, sin excepción de color, partido, ni otra distinción. Y hoy quiero que me ponga atención, porque estamos viviendo en momentos bastante delicados donde alguien puede tomar un teléfono por medio de Twitter, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook y empezar a insultar a otra persona y empezar a hablar mal de otra persona sin saber, mi amado hermano, quiénes somos verdaderamente. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia necesita empezar en estos momentos de tribulación a enseñar quién es, a enseñar el espíritu de esa palabra. Entonces el Señor, empezamos a ver que el entorno de esta historia se da porque le hacen una pregunta al Señor. Este era un intérprete de la ley, este era un abogado, dice una historia que un día estaba el juez esperando para empezar ahí el juicio que se estaba dando en la corte, y se levanta el primer abogado y empieza a alegar y dice: este otro abogado es un mentiroso, este abogado es un mentiroso. Y el otro no se queda callado y se levanta y dice: este otro abogado es un ladrón. Y entonces el juez le pega a la mesa con el mazo, le pega y le dice: bueno, después de que ya sabemos quiénes son ustedes, ahora empecemos el trabajo, empecemos el juicio. Yo creo, mi amado hermano, y vemos aquí que Lucas le tira bastante duro a las personas de la ley. Marcos, por lo contrario, le tira un poco de duro a los médicos. Dice, cuando Marcos habla sobre la mujer que estaba enferma, dice que fue donde los médicos y gastó absolutamente todo lo que tenía. En cambio, Lucas, cuando habla del mismo pasaje, solo dice que ella gastó todo para poder sanarse. Pero Lucas le tira un poquito duro aquí a los hombres o a los abogados o a los hombres de ley. Y la pregunta va un poquito difícil. Su pregunta va más allá de lo que se percibe. Por supuesto, en el contexto judío, este maestro de la ley está diciendo: ¿cómo hago yo para vivir en armonía ahora aquí en la tierra? Es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cómo hacemos o cómo podemos lograr vivir en armonía aquí en la tierra? Jesús le responde de una forma maravillosa, de una forma brillante. Este hombre abogado estaba atendiendo como aquel abogado que está cuestionando a la persona que está en el estrado, como aquello que lo lleva contra la espada y la pared para poder sacarle algo. Y yo creo que quería que Jesús hablara algo fuera de la ley. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y de una forma muy brillante usa una estrategia muy ilustrativa. Usa el método socrático. Viene Sócrates y aprende esto en aquel tiempo, y cuando le hacían una pregunta para poder llevarlo dentro de la espada y la pared, él respondía con otra pregunta. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. En lugar de él ser el que van a examinar, ahora él examina sin que el otro se dé cuenta. Amén. Es una manera increíble de cómo nuestro Señor Jesucristo era tan brillante en la forma de poder presentar lo que él, o las enseñanzas que él estaba diciendo. Él responde una pregunta con otra. El abogado quería ponerlo a prueba, pero el que termina siendo
probado, ahora es el abogado. Amén. Y entonces su cuenta y empezamos a ver que Jesús le lanza otra pregunta para que él muestre lo que sabe. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Se lo pregunta al experto, muy conocedor de los mandamientos. ¿Sabe, hermano, que en la Biblia y en el Torá, en los 5 libros, hay más de 600 leyes para el pueblo de Israel? ¿Se puede imaginar? 600 leyes. Y este hombre las tenía aquí, las tenía en la mente. Este hombre sabía. Y toma Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Si puede, pastor, por favor, buscármelo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y toma también Levítico capítulo 19, versículo 18. Son 2 textos que vamos a leer. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora leamos Deuteronomio 19, 18. Levítico 19, 18, perdón. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¡Wow! Entonces viene de 600, oiga, de 600 leyes. Este hombre se le vino a la mente 2 leyes. ¿Se puede imaginar qué cabeza? ¿Cómo se acordó de todas ellas? Y es igual lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Siempre tenemos un texto para algo. Siempre tenemos una respuesta cuando algo. Más cuando vemos el pecado en otros, más cuando vemos que otro fracasa, más cuando vemos que otro ya no llega a la iglesia. Uy, este pecadorazo, el diablo está como león rugiente y ya lo agarró porque era pura carne. Y empezamos nosotros a usar la Biblia en contra de los demás. Amén. Y empezamos a usar la Biblia en contra de aquellos, mi amado hermano, que están fuera o que están teniendo momentos difíciles. Pero los maestros de la ley sabían que el primer mandamiento era amar al Señor con toda la fuerza, con toda la mente. Es decir, amar a Dios con nuestra espiritualidad completa y también nuestra confianza o nuestra fuerza física. Amar a Dios para los judíos era primordial. Amar a Dios para los judíos era algo primordial. Me llama la atención que en ese tiempo habían 2 escuelas, 2 grandes escuelas de la ley en el tiempo de Jesús. Uno era la escuela de Hillel y la otra era la escuela de Shammai, quienes interpretaban la ley desde 2 diferentes perspectivas. Hillel, que era el abuelo de Gamaliel. ¿Recuerda quién es el abuelo? ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era el maestro de Pablo. Ese hombre miraba el gran mandamiento de Dios con todo, y ese era el primer mandamiento, es amar al Señor con todo y al prójimo como a sí mismo. El otro hombre o la otra corriente que había en ese momento era Shammai. También sostenía que el primer mandamiento era amar al Señor con todo su corazón, pero la segunda era la santidad y el ser santos. Por eso me imagino que le pedían al Señor que les interpretara de qué lado estaba él, de cuál de los 2 lados sostenía, o a ver si se salía de la palabra. Bueno, ya después de poner un marco teórico y de ver un poco de historia de lo que estaba pasando en ese momento, metámonos hoy un poco ya a la historia en sí. Metámonos ya en sí a la parábola, a la enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Entonces, había un hombre que había salido de su casa. No tiene nombre, no tiene vestido, porque a veces por el vestido nosotros conocemos a las personas, ¿verdad? Cuando vemos a alguien de botas, de camisa cuadriculada, manga larga, con sombrero, decimos, bueno, ese es de Texas, o ese es mexicano, ¿verdad? O en nuestros países ese es de campo, decimos, ¿verdad? Porque anda con sus botas, con sus hebillas grandes. Cuando vemos a alguien vestido con sus camisitas finas y todo, no, ese es de la ciudad, ese es de aquí. Por la forma de vestir, vemos nosotros o podemos decir que esta persona es o es del otro lado. Cuando vemos nosotros la palabra hebrea
que quiere decir prójimo, o qué es lo que quiere decir prójimo en hebreo, significa alguien cercano. Para ellos podría ser cualquiera. Cualquiera cercano, menos un gentil y mucho menos un samaritano. Menos un gentil y mucho menos un samaritano. O sea, que ellos tenían y hacían acepción de personas. Para ellos los únicos que eran los meros eran los que creían igual que ellos, los que habían nacido de la raíz de Abraham. Los demás no eran nada para ellos. Jesús cuenta la historia que a lo mejor ya hemos escuchado saber cuántas veces, y cuando escuchamos esa historia pensamos en algún herido por la calle, alguna persona atropellada, pero no es tan así. Cuando vemos el contexto, la enseñanza es muy distinta. El hombre herido que necesita ayuda estaba sin ropa. Como le digo, yo creo que los samaritanos se vestían de una forma, los judíos se vestían de otra forma y los gentiles se vestían de otra forma. Así que no había forma de saber de dónde, de qué nacionalidad era la persona que estaba tirada. Segundo, yo creo que como había sido, le habían robado porque los ladrones habían llegado, se llevaron la licencia de conducir, se llevaron el ID, se llevaron para El Salvador el DUI, no le dejaron absolutamente nada, el DPI para Guatemala, y no podían decir de qué nacionalidad era. Y usted sabe que todos los del Medio Oriente se parecen, todos tienen la barba y todos tienen el pelo igual, todos son parecidos. Entonces vemos a un hombre, estaba sin ropa, por lo que era difícil saber de dónde era, solo se sabe que necesitaba ayuda. Para una mente hebrea, este tipo iba a morir en cualquier momento y era mejor dejarlo ahí tirado. Yo creo que se parece un poco a nosotros. Es mejor dejarlos ahí tirados. A veces decimos, es que no me quiero meter en problemas, es que no me quiero meter en líos, es que mejor ahí me quedo. Y vamos y quiero ver un poquito más adelante. Quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 44. Mateo, capítulo 43 y 44. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Oiga, ¿qué dice el 44? Oh, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Y orar por los que los persiguen. Amén. Entonces, el segundo personaje que vemos en esta parábola es el sacerdote. El primero que pasa es un sacerdote, es alguien de clase alta, va en un caballo, está haciendo su trabajo, mira al herido, pasa de largo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa de largo? No era por cuestión de tiempo, y es porque él piensa que lo que está tirado ahí lo puede contaminar, que va a contaminarse. Él interpreta la ley de esa manera. Él dice, no, ya se va a morir y un santo no puede tocar a alguien que se vaya a morir o que está muerto, porque entonces ya no voy a poder hacer el trabajo de Dios en la iglesia. Si se va a ayudar sería un sacerdote inmundo y entonces lo iban a juzgar por eso. Entonces él evalúa si vale la pena bajarse a ayudar. Ellos piensan, o él piensa en la crítica, él piensa en lo que van a decir de él piensa en la vergüenza que va a sufrir y piensa y decide que no vale la pena. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros como iglesia de Cristo llegamos a ese punto. Creemos que somos demasiado santos para poder llevarle el evangelio a alguien que no conoce. Creemos que somos alguien inalcanzable, un estado tan alto que cuando nosotros vemos a un necesitado decimos, ay, alguien va a venir a predicarle, alguien va a venir a ayudarle, yo estoy ya en otro nivel, yo ya soy espiritualísimo.
Yo ya estoy en otro ámbito. Yo ya no soy para andar predicando. Alguien me dijo, hermano, yo ya no soy para andar evangelizando, me dijo. Yo ya soy para predicar en el púlpito. Sí. Cuando veo eso, me doy cuenta que nosotros estamos como los sacerdotes. Estamos con una religión. Uno de los predicadores más grandes dijo un día al estar predicando: cuando yo encontré a Jesús, o cuando Jesús me encontró, yo dejé la religión. Aleluya. Y es porque nosotros muchas veces seguimos en la religión. Es porque nosotros muchas veces estamos todavía, ya no en las iglesias grandotas, ya no llegando a las 5 de la mañana, a lo que llamábamos nosotros como culto en ese tiempo, sino ahora ya al culto de las 4 o de las 5 de la tarde a nuestras iglesias. Ya ahora usamos las manos, ahora danzamos, ahora nos gozamos en el Señor. Ahora la música que se toca en nuestras iglesias es diferente, pero nosotros no tenemos una verdadera relación con Dios, sino nada más tenemos una religión. Y ese hombre pensaba que era muy grande, que no valía la pena el llevar este evangelio a aquel necesitado. Hoy le quiero hablar a la iglesia, porque este evangelio es para llevárselo al perdido. Este evangelio es para llevárselo a aquel que no da a nadie nada, aquel borracho que usted y yo conocemos, aquella prostituta que usted y yo conocemos, aquella persona que nadie más que nosotros, que la iglesia de Cristo le va a ir a hablar. Porque usted y yo tenemos el evangelio de poder, el evangelio de gloria. Por eso vemos más y sigamos un poquito más adelante. El segundo o el tercer personaje aquí era el levita. Me imagino que el levita era más o menos como aquel abogado que estaba hablando con el Señor Jesús. Era de menor clase, él no iba en caballo, él iba caminando. Él era encargado de la seguridad del templo, era el encargado de la alabanza, era el encargado de la adoración de la iglesia. Era su jefe, el sacerdote, pasó antes. Su jefe, su autoridad de la iglesia había pasado antes. Si el levita mira y piensa, bueno, mi jefe pasó por acá y no hizo nada, no puedo ir yo en contra de lo que mi jefe me ha enseñado. No puedo ir yo en contra de lo que me han dicho, no puedo contrariarlo a mi jefe. Entonces, esto es un problema cultural. La gente no piensa por sí mismos, sino todo lo que hace es para hacer feliz al que está arriba de ellos. Este levita seguramente pensó en los principios de interpretación. Recuerda que ama a Dios y Dios es santo. Y entonces, como Dios es santo, yo no puedo tocar a ese inmundo que está ahí. Y tomó una decisión. Y su decisión fue continuar su camino y no complicarse la vida. Yo creo que la iglesia está en esta misma situación, queriendo complacer a muchos, queriendo complacer a varios, pero al que tenemos que complacer lo hemos ignorado. Amén. Al que tenemos que complacer, porque Él nos dio un mandato tremendo, y el mandato no es una sugerencia. El mandato no es, bueno, a la iglesia de Denton yo los mando a que canten, a la iglesia de Apopa yo los mando a que discipulen. No fue así, porque a veces nosotros nos encuadernamos, es que nosotros tenemos el llamado a, pero todos nosotros tenemos un verdadero llamado, un verdadero, algo que se nos fue dado, una orden que se nos fue dado, y dice la Biblia: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es que me cae mal, a toda criatura, es que no es del mismo color, a toda criatura, es que no habla mi misma lengua, a toda criatura. Aleluya. No es, hermano amado, una sugerencia, no es la gran sugerencia, sino es el gran mandamiento el que nosotros tenemos que llevar. Entonces estos dos religiosos pasaron por ahí. Estos dos religiosos vieron la necesidad y no la tomaron. Estos dos religiosos pensaron, mi amado hermano, en contaminarse. Estos dos religiosos
Pensaron en las situaciones que podían traerle, lo que iban a decir los demás. Pensaron, mis amados hermanos, en lo que iba a repercutir, ayudar a esta persona. Entonces, vemos al cuarto hombre. Número 1 es aquel que está golpeado, el que lo robaron. Número 2, el sacerdote. Número 3, al levita. Y ahora vemos al cuarto hombre involucrado en esta parábola. Y era el samaritano. Jesús dice, cuando está hablando con el hombre de la ley, dice, pero un samaritano. Es de hacer notar que es alguien no deseado por los judíos. Ellos seguramente no querían escuchar que el samaritano hizo algo bueno. Ellos seguramente en ese momento cuando el Señor dijo, pero un samaritano, se ha de haber puesto rojo, anaranjado y morado, porque ellos no querían que el samaritano fuera como el superhéroe de la noche. Pero verdaderamente él fue el que trajo la diferencia. Pero este personaje no deseado mira al herido y la misericordia, oiga eso, la misericordia lo empuja como una fuerza desde su interior para poder ayudarlo. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa sentir desde las entrañas. Misericordia necesita anhelar, quiere decir anhelar, sentir lástima. Misericordia significa compadecerse y tener compasión. Dice la Biblia que este samaritano lo primero que hizo fue sanar sus heridas. Aleluya. Es decir, miren qué tremendo, lo tocó. Él no dijo, bueno, voy a ver quién es este hombre que está tirado. No dijo, tráigame el DUI. ¿Será que tiene el DUI ahí? ¿Será que tiene el ID ahí? Voy a ver si es judío. Si es judío, no. Si es samaritano, sí. Sino que él puso sus manos a la obra sin ver quién era. Amén. Sanó sus heridas, lo tocó, metió sus manos en acción. La iglesia, mi amado hermano, nada más ocupa sus manos, yo lo digo con todo temor y temblor, para aplaudir muchas veces cuando aplaude, para levantar las manos y las levantamos a medias. Pero de ahí no nos movemos a misericordia. ¿Cuánta gente el día de hoy está sin poder comer porque se ha quedado sin trabajo en esta pandemia? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho al respecto? Muchas veces yo he estado hablando con muchos hermanos y yo los miro más gorditos. Yo los miro bien infladitos de la cara. Y es porque han estado comiendo bien. Es porque Dios los ha bendecido. Pero hay personas que están pasando por momentos difíciles. La iglesia, ¿qué está haciendo? Le puso sobre su burro. Es decir, se hizo un sirviente. Oye, qué tremendo, porque antes el que iba en el burro, el que iba en el caballo era el maestro, era el jefe, y el que caminaba jalando el burro era el sirviente. Y ese lo puso en su burro, se sienta o se camina como un sirviente, se sienta a su lado, llega, mi amado hermano, al lugar donde estaba el pueblo, llega a este lugar y le dice, mira, yo te voy a pagar para que tú lo cuides. Ah, qué hermoso. Y no solo lo que vas a gastar esta noche, sino que si gasta más, si se tarda más la recuperación, no te preocupes, hazlo, porque yo voy a pagar lo que él gaste. Y cuida, fue valiente. Vemos que al siguiente día le paga al mesonero para que lo cuide y promete regresar. Los ladrones le robaron, lo hirieron de muerte y lo abandonaron. El samaritano representa el evangelio, porque el samaritano siente misericordia, lo cuida, paga por eso y promete regresar. Esa es la figura de nuestro Cristo bendito de la gloria, mi amado hermano, que nos encuentra tirados, que cuando nadie daba absolutamente nada por nosotros, Él dio la vida, Él dio todo y promete un día regresar. Amén. Por cada uno de nosotros. Nos lleva a un mesón que en este momento son las iglesias, nos deja ahí para que el pastor cuide de nosotros,
para que nos vuelva a levantar, para que restaure nuestra alma por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. El samaritano fue el explico del Evangelio, cuando era el que menos hubiera querido el judío, que hubiera sido el héroe del momento. Entonces, después de ver esto, le pregunta el Señor algo tremendo. Vamos de nuevo al texto donde estábamos. Y le pregunta en el versículo 36. Por favor, pastor, si puedes leer el versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que mostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La única manera de amar a nuestro prójimo es que hagamos una extensión de que también nos amamos a nosotros mismos. Así como Él nos amó a nosotros mismos, seamos una extensión para amar a los demás. No se trata de buscar y volver a ser amigos de aquella persona que nos causó algún dolor, algo tremendo en nuestra vida, pero sí de perdonar y de seguir adelante. Cuando vemos aquí, le dice, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién es el prójimo? De acuerdo a esta parábola, el prójimo es aquella persona que no nos cae bien. El prójimo es aquella persona que nos ha ofendido. El prójimo es aquella persona que odiamos, que no podemos ni verla, que preferimos que esté lejos. Y la respuesta final de aquel hombre de la ley es que el que usó de misericordia, se da cuenta que ni pudo mencionar el nombre. No pudo mencionar el nombre. No mencionó la palabra samaritano, porque en él había algo adentro que no lo hacía mencionar esa palabra. Amén. Dentro de él. Entonces el Señor le dice algo tremendo: ve y haz lo mismo. ¿Qué necesitamos hacer en estos tiempos tan difíciles? Tiempos, hermano amado, que medio mundo se dice cualquier tipo de situaciones por toda la social media, donde vemos en Twitter que se están gritando, donde vemos en Facebook que se están maltratando, donde vemos en todos lados que unos tienen la razón, que otros tienen, no, que yo tengo que el otro, y hasta los mismos cristianos nos ofrecemos para estar diciendo maldiciones, para estar hablando situaciones que no tenemos. Necesitamos aprender a mostrar misericordia. Necesitamos nosotros, mi amado, a nombrar a aquella persona, que así como nombramos a aquel que amamos, podamos nombrar a aquel que nos hizo daño. Oremos por nuestros enemigos. Compartamos y entendamos, hermano amado, la empatía que tuvo Jesús por nosotros. Tengámoslo por aquel que es necesitado. Confiemos que el Señor está con todos nosotros. Yo voy terminando y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Wow, oiga, qué tremendo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que os ultrajan y a los que os persiguen. Esto no es fácil, pero es el contexto en que el Señor ha puesto una de las más grandes parábolas para la iglesia de Jesucristo el día de hoy. No va a ser cómodo, va a ser difícil, pero va a ser la única forma en que nosotros vamos a poder ya no estar en una religión, sino en este evangelio que es poder de Dios. Amén. Mostrar este evangelio al mundo, enseñar este evangelio al mundo. Este es el discipulado de Jesús. Si queremos avanzar, tendremos que pasar esta lección. Si no pasamos esta lección, mi amado hermano,
no vamos a poder ser más que aquel Caín que un día, después de haber matado a Abel, le pregunta al Señor y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de este hombre fue: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? La iglesia de Cristo necesita empezar a modelar este evangelio. La iglesia de Cristo no es nada más una prédica y unos cantos. No es nada más aplaudir y danzar un momento y alegrarnos. No es nada más decirle: dame, dame, dame. La iglesia de Cristo es una identidad poderosa, que la palabra dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Es una entidad que tiene que ser la luz en medio de este mundo de tinieblas. Y hoy les hablo, mis amados hermanos, en los diferentes lugares donde estamos, por las diferentes plataformas, a que nosotros seamos luz, a que nosotros llevemos esta palabra, que salgamos del mundo, que seamos diferentes, que seamos como ese samaritano que no preguntó quién era, sino más bien ayudó, alzó la mano, lo levantó y, amado hermano, lo llevó para que cuidaran de él y pagó los gastos por él. Aleluya. Eso es lo que Jesús anhela de nosotros. Eso es lo que el ministerio de Cristo es. Eso es lo que el ministerio de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y salvador, único y precioso salvador, es lo que tenemos que empezar a modelar. Mi amado hermano, este es un evangelio de poder. Este es un evangelio de manos a la obra. Este es un evangelio, mi amado hermano, de predicar con un ejemplo, de predicar con nuestro ejemplo al mundo. La gente está abatida de tantas promesas. Nosotros les prometemos mucho. Nosotros le prometemos que el evangelio lo va a cambiar y nosotros no hemos cambiado. Nosotros prometemos que el evangelio le va a quitar los problemas y nosotros estamos llenos de problemas. Nosotros les prometemos que va a haber sanidad y nosotros estamos enfermos del alma. Y ya llevamos 25 años en la iglesia. Pero hoy es tiempo de empezar a vivir ese evangelio. Hoy es tiempo de empezar a ver la gloria de Dios a través de nosotros. Y esta es la primera parte: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Es el primer punto de los hijos del Señor. Aleluya. Eso es lo primero que tiene que haber en nosotros: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero no solo ahí, sino a tu prójimo, al próximo. No importando de qué color sea, no importando qué idioma hable, no importando qué estatus social tenga, no importando, mi amado hermano, cómo esté su situación. Hay que amarlo como a nosotros mismos. Amén. Este hombre, creo personalmente que falló el examen, porque no lo respondió como tenía que haberlo respondido. Pero nosotros, para poder pasar a otro nivel, para poder pasar a otra etapa en el área espiritual, tenemos que pasar este examen. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley de los profetas. En eso se resume la palabra del Señor. Yo termino diciéndole que no importa cuántas canciones cantemos, que tan buenos seamos para cantar, o que tanto dancemos y cuánto aguantemos, ¿verdad? 1 hora, 2 horas danzando. No importa que también sepamos la Biblia, cuánto sepamos o cuánta información tenemos del Señor dentro de nosotros. Si no la ponemos en práctica, si no amamos al Señor y a nuestro prójimo como nosotros mismos, es en balde todo lo que podamos tener en un conocimiento vano. Un conocimiento que trae muerte, dice la Biblia. Solo la palabra que hace rema, que se hace vida, eso es lo que vale y eso es lo que tenemos del cielo en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Padre, hoy hemos hablado tu palabra, estudiado uno de los textos y algo tan sencillo, pero que tiene tanta verdad para nosotros.
Señor, que tu iglesia pueda empezar a modelar este evangelio de poder. Sí, Señor. Que tu iglesia pueda empezar, Señor, a caminar en fe en ese evangelio, que es el que nos trae vida, que es el que nos trae poder. Si hay alguien que me escucha y no ha aceptado a Cristo, en esta tarde dígale: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que he pecado contra ti, pero también hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y llevaste mis pecados ahí. Que tú, Señor, te levantaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Oh, sí, Señor. Quiero pertenecer a la familia de Dios. Quiero ser parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean benditos de parte del Señor, mis amados hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Un saludo a mis hermanos de Denton, un saludo a mis hermanos de Apopa. Para los hermanos de Apopa, solo quiero darles un anuncio